Estoy parada frente a la ventana de la vieja casa de la familia y mis manos tiemblan tanto que casi suelto las llaves. Vine aquí para preparar una sorpresa especial para Celia, mi hija, justo antes de su cena de compromiso. La casa lleva años cerrada, desde que enviudé, pero decidí que sería el regalo perfecto para celebrar su boda con Carlos. Pensé que estaría sola. Pensé que tendría toda la tarde para limpiar, para recordar, para preparar cada detalle antes de entregarle las llaves esta noche durante la cena. Pero hay voces adentro. Reconozco la voz de Celia inmediatamente. Está hablando con alguien y algo en su tono me hace quedarme quieta, escondida detrás del marco de la ventana lateral. Me asomo apenas, tratando de no hacer ruido. Y lo que escucho en los siguientes minutos me deja completamente helada. Cada palabra que sale de la boca de mi hija es como si me arrancaran algo por dentro. No puedo moverme. No puedo respirar bien. Siento que toda mi piel se eriza y un frío terrible me recorre la columna. Esto no puede estar pasando. No, mi Celia. No, mi niña. Pero las palabras siguen llegando a través del vidrio viejo, claras y crueles, y comprendo que la sorpresa de hoy no la voy a dar yo. La sorpresa me la acaban de dar a mí. Y es la peor de toda mi vida. Hace apenas 3 horas yo estaba en mi departamento preparándome para este día con tanta ilusión que casi no pude dormir anoche. Me puse mi vestido color vino, el que Celia me regaló en mi último cumpleaños. Me maquillé con cuidado, queriendo verme bien para las fotos de la cena. Guardé los documentos de la casa en mi bolso, esos papeles que representan 30 años de sacrificio, de pagos puntuales, de mantener en pie ese lugar aunque ya no viviera en él. La casa está ubicada en el barrio donde crecí, a unos 40 minutos del centro de la ciudad. Es una construcción antigua pero sólida, con ese jardín al frente donde Celia jugaba cuando era pequeña. Desde que murió Roberto, mi esposo, no he tenido fuerzas para volver mucho por aquí. Duele demasiado. Cada rincón me recuerda cuando éramos 3, cuando la vida parecía tener sentido completo. Roberto falleció hace 18 años de un infarto fulminante. Tenía apenas 52 años. Un día estaba riendo en la mesa del desayuno y al siguiente ya no estaba. Celia tenía 20 años entonces. Estaba en la universidad estudiando administración. Recuerdo que lloró mucho en el funeral, aferrada a mi brazo, diciéndome que ahora solo nos teníamos la una a la otra. Y yo le creí. Dios mío, ¿cómo le creí? Después de la muerte de Roberto, tuve que trabajar el doble para mantener todo. Él era contador y tenía un ingreso estable, pero los ahorros no eran suficientes para lo que venía. Celia todavía tenía 3 años de universidad por delante, luego vendría la graduación, sus primeros trabajos mal pagados, sus planes de independizarse. Yo trabajaba en una tienda de ropa durante el día y limpiaba oficinas 3 noches por semana. Llegaba a casa cerca de medianoche, me quitaba los zapatos en la puerta para no despertar a Celia, y caía rendida en la cama. Pero nunca me quejé. Era mi hija. Era todo lo que me quedaba de Roberto. Valía cada hora extra, cada dolor de espalda, cada cena que me salteaba para que a ella no le faltara nada. Cuando se graduó con honores, sentí que todo había valido la pena. Mi niña era una profesional, una mujer educada, alguien que tendría mejores oportunidades que yo. Celia consiguió trabajo en una empresa mediana como asistente administrativa. El sueldo no era gran cosa al principio, unos $1,200 al mes. Pero era un comienzo. Siguió viviendo conmigo porque decía que quería ahorrar para su futuro. Yo estaba feliz de tenerla cerca. La casa se sentía menos vacía con ella ahí. Pero con los años empecé a notar cambios. Pequeñas cosas al principio. Celia llegaba tarde y no avisaba. Dejaba de preguntarme cómo había estado mi día. Cuando yo hablaba parecía estar pensando en otra cosa, mirando su teléfono, respondiéndome con monosílabos. Le restaba importancia cuando yo me sentía mal o cuando necesitaba ayuda con algo. Yo me decía que era normal, que estaba creciendo, construyendo su propia vida, enfocada en su carrera. Las hijas se independizan emocionalmente, me repetía. Es parte del proceso natural. No podía esperar que siguiera siendo mi niñita pegada a mi falda. Tenía que dejarla volar. Hace 2 años Celia me pidió que le prestara dinero. Dijo que quería hacer un curso de especialización que le abriría puertas en su trabajo. Necesitaba $3,500. Yo no tenía esa cantidad junta, pero saqué un préstamo pequeño del banco. Le di el dinero sin pedirle que firmara nada,
sin exigirle plazos. Era mi hija. Confiaba en ella. Nunca me devolvió ese dinero. Cuando le mencionaba el tema meses después, se molestaba. Decía que yo le hacía sentir culpable, que ella también tenía gastos, que ya me pagaría cuando pudiera. Terminé dejando de preguntar para no crear tensión entre nosotras. Total, pensaba, cuando yo ya no esté todo será de ella de todas formas. ¿Qué más da si me paga ahora o después? Luego vinieron otras peticiones. Necesitaba ayuda para el depósito de un departamento que quería alquilar. Otros $2,000. Después fue el auto usado que encontró en oferta. 1,800 más. Siempre con promesas de devolución que nunca se cumplían. Y yo siempre cediendo, siempre encontrando la forma de conseguir el dinero, siempre creyendo que estaba ayudando a mi hija a construir su vida. Hace 8 meses Celia me presentó a Carlos. Tiene 40 años, es ingeniero civil, un hombre educado y amable que parecía quererla genuinamente. Venía de buena familia, tenía un trabajo estable en una empresa constructora grande donde ganaba cerca de $5,000 mensuales. Cuando los vi juntos sentí un alivio enorme. Mi niña había encontrado a alguien bueno, alguien que la cuidaría, alguien con quien podría formar la familia que yo siempre soñé para ella. Carlos me trataba con respeto. Me preguntaba por mi salud, se ofrecía a ayudarme con cosas de la casa, traía flores cuando venía a visitarnos. Era el tipo de yerno que cualquier madre desearía. Y lo mejor de todo es que parecía sacar el mejor lado de Celia. Cuando él estaba presente ella era más dulce conmigo, más atenta, casi como la niña que yo recordaba. Hace 4 meses Carlos le propuso matrimonio durante un viaje que hicieron a la costa. Celia llegó a casa mostrándome el anillo, radiante, abrazándome con una efusividad que hacía años no veía en ella. Lloramos juntas esa noche. Yo sentía que recuperaba a mi hija, que el amor de un buen hombre la había transformado, que finalmente volvíamos a estar cerca. Empezamos a planear la boda. Sería dentro de 6 meses, una ceremonia sencilla pero elegante. Carlos y su familia cubrirían la mayor parte de los gastos, pero yo quería contribuir con algo significativo. Quería que Celia supiera que su madre estaba ahí, apoyándola en el día más importante de su vida. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de la casa. La vieja casa familiar que llevaba años cerrada, acumulando polvo y memorias. Celia siempre había amado esa casa. De niña jugaba en el jardín, trepaba el árbol de manzanas del fondo, se escondía en el ático. Roberto y ella habían pintado juntos la cerca un verano, los dos terminando salpicados de pintura blanca, riendo bajo el sol. La casa valía dinero. No una fortuna, pero sí alrededor de $120,000 según la última tasación que hice hace un año. Podría venderla y dividir el dinero para mi retiro, para emergencias, para vivir más tranquila mis últimos años. Pero cada vez que pensaba en venderla extraño sentía que traicionaba la memoria de Roberto, que borraba los años felices que vivimos ahí. Entregarle la casa a Celia resolvía todo. Ella podría vivir ahí con Carlos, criar a sus hijos en el mismo lugar donde ella creció, mantener viva la historia familiar. O podría venderla si lo necesitaban y usar ese dinero para construir su futuro. Lo importante es que se quedaría en familia, que tendría un significado, que no sería solo una transacción fría con desconocidos. Contraté a un abogado para que preparara los papeles de transferencia. Mateo Lagos, un hombre serio de unos 55 años que había trabajado con Roberto años atrás. Me cobró $300 por todo el trámite legal. Le expliqué que quería que todo estuviera listo para dárselo a mi hija como sorpresa en su cena de compromiso. Mateo me miró con expresión preocupada cuando le conté mi plan. Se quitó los lentes y los limpió despacio antes de hablar. Me dijo que era una decisión muy generosa, pero que debía pensarla bien. Que una casa era probablemente mi mayor patrimonio, mi seguro para cualquier emergencia. Me preguntó si tenía otros ahorros significativos, si Celia sabía del plan, si habíamos hablado sobre mi futuro y mis necesidades. Le respondí que mi hija me cuidaría si algún día yo lo necesitaba. Que era lo único que me quedaba en este mundo y que verla feliz valía más que cualquier propiedad. Mateo no dijo nada más, solo asintió y siguió preparando los documentos. Pero recuerdo la forma en que me miró, como si quisiera decir algo que no se atrevía a pronunciar. Los papeles estuvieron listos hace una semana. Tengo todo guardado en mi bolso ahora mismo. Escrituras,
documentos de transferencia, las llaves originales atadas con una cinta color marfil que compré especialmente para la ocasión. Imaginé el momento 1000 veces. Yo poniéndome de pie durante la cena, todos los invitados mirando, Carlos sonriendo sin saber que venía, y yo entregándole a Celia ese sobre que cambiaría su vida. Pero esta mañana, mientras me vestía, sentí que no era suficiente. No podía simplemente entregarle las llaves de una casa que llevaba años cerrada, llena de polvo y abandono. Necesitaba ir, abrir las ventanas, limpiar aunque fuera un poco, asegurarme de que cuando Celia fuera a verla encontrara algo presentable, algo que pudiera imaginar como su hogar futuro. Llamé a mi amiga Alma alrededor de las 9 de la mañana. Alma Duarte tiene 70 años y es mi vecina desde hace más de 15 años. Es de esas mujeres que no se guarda nada, que dice lo que piensa aunque duela, pero que estaría a tu lado en cualquier crisis. Enviudó hace 5 años y desde entonces nos hemos apoyado mutuamente en la soledad que viene con perder a tu compañero de vida. Le conté que iba a la casa vieja a prepararla un poco antes de la cena de esta noche. Alma guardó silencio unos segundos al otro lado de la línea. Luego preguntó si estaba segura de lo que iba a hacer. Le dije que sí, que era mi decisión y que me haría feliz ver a Celia instalada ahí. Alma suspiró hondo y solo dijo que tuviera cuidado, que llamara si necesitaba algo. Hay algo que debo decir sobre Alma. Ella nunca ha sido muy afectuosa con Celia. No es que la trate mal, pero hay una distancia, una frialdad sutil en la forma en que se dirigen la palabra. Celia dice que Alma es una entrometida, que opina de cosas que no le corresponden. Alma, por su parte, ha hecho comentarios a lo largo de los años que yo siempre traté de ignorar. Una vez, hace como 3 años, estábamos tomando café en mi cocina cuando Celia llegó y me pidió dinero prestado para no sé qué cosa. Yo le di lo que tenía en mi cartera sin preguntar mucho. Después de que Celia se fue, Alma me miró con esa expresión suya que mezcla preocupación y molestia. Me dijo que mi hija me estaba usando, que una mujer de 30 y tantos años con trabajo fijo no debería estar pidiéndole dinero constantemente a su madre jubilada. Me enojé con Alma ese día. Le dije que no entendía por qué ella no tenía hijos, que la relación entre madre e hija era sagrada, que yo ayudaba a Celia porque quería hacerlo. Alma levantó las manos en señal de rendición y cambió de tema, pero vi en sus ojos que no estaba convencida de nada. Desde entonces hemos tenido varias conversaciones similares. Alma notando cosas que yo prefería no ver. Alma preguntándome por qué Celia nunca me invitaba a salir con ella y sus amigas. Alma comentando que era extraño que mi hija no pasara las navidades completas conmigo, que siempre tenía alguna excusa para irse temprano. Alma cuestionando por qué Celia no contribuía económicamente en la casa si todavía vivía conmigo hasta hace poco. Yo defendía a Celia cada vez. Le explicaba a Alma que mi hija tenía su propia vida, sus propios gastos, sus propias prioridades. Que era natural que una mujer joven quisiera independencia. Que yo no esperaba nada a cambio de lo que hacía por ella porque así es el amor de madre. Incondicional. Sin facturas. Sin cobros. Pero a veces, en la madrugada cuando no podía dormir, me preguntaba si Alma no tendría algo de razón. Si tal vez yo estaba siendo demasiado complaciente. Si acaso Celia no se estaba aprovechando un poquito de mi buena voluntad. Pero enseguida ahuyentaba esos pensamientos. Me sentía culpable solo de imaginarlos. ¿Qué clase de madre duda del amor de su propia hija? Tomé el autobús a las 10:30 de la mañana. No tengo auto propio. Vendí el que Roberto y yo compartíamos hace años, cuando los gastos de mantenerlo se volvieron demasiado altos para mi presupuesto. Celia tiene un auto, ese que le ayudé a comprar, pero nunca me ofrece llevarme a lugares. Dice que siempre anda ocupada, que sus horarios son complicados, que el autobús me viene bien de todas formas. El viaje hasta el barrio viejo duró casi 1 hora con todo el tráfico de media mañana. Me bajé en la esquina conocida, esa donde todavía está la panadería donde Roberto compraba pan dulce los domingos. La señora que atendía entonces ya no está, pero el olor sigue siendo el mismo. Dulce, a masa recién horneada, a tiempos mejores. Caminé las 3 cuadras hasta la casa sintiendo como los recuerdos me golpeaban con cada paso. Ahí estaba la casa de los Ramírez, ahora pintada de un color horrible que no le hace justicia. Más allá el parque pequeño donde llevaba a Celia cuando era bebé. Todo igual pero diferente, como suele pasar con los lugares que abandonamos. La casa se ve peor de lo que recordaba. La pintura exterior está descascarada en varias partes.
El jardín delantero es un desastre de maleza crecida. La cerca de madera que Roberto y Celia pintaron juntos está gris y despintada. Me dolió verla así, como si el abandono fuera una traición a las memorias felices que guarda. Saqué las llaves de mi bolso y abrí el portón de metal que chirría exactamente igual que hace 18 años. Subí los 3 escalones del porche sintiendo cómo crujía la madera bajo mis pies. La puerta principal estaba hinchada por la humedad y tuve que empujar con fuerza para abrirla. El olor a encierro me golpeó inmediatamente. Esa mezcla de polvo, humedad y tiempo detenido que tienen las casas abandonadas. Dejé la puerta abierta para que entrara aire fresco y caminé despacio por la sala. Todas las muebles seguían cubiertos con sábanas blancas que ahora lucían grises. Las cortinas cerradas. Penumbra y silencio. Me quedé parada en medio de la sala recordando. Ahí estaba el sillón donde Roberto leía el periódico cada tarde. Allí la esquina donde poníamos el árbol de Navidad. En esa pared colgaba el retrato de nuestra boda que Celia descolgó cuando tenía 15 años porque decía que se veía antiguo y feo. Fui hacia la cocina pensando por dónde empezar a limpiar. Tendría que ser algo rápido, superficial, solo para que el lugar no se viera completamente abandonado. Abrir ventanas, quitar algunas sábanas, barrer un poco. No tenía mucho tiempo si quería estar de vuelta para arreglarme bien antes de la cena de compromiso. Fue entonces cuando escuché el auto. Un motor deteniéndose frente a la casa. Pasos. Voces. Mi corazón dio un salto extraño. No esperaba a nadie. Nadie sabía que yo vendría aquí hoy. Me quedé paralizada en la cocina sin saber si salir a ver quién era o esperar. Entonces escuché su voz. La voz de Celia. Clara, conocida, inconfundible. Estaba hablando con alguien, otra mujer, mientras subían los escalones del porche. Reían de algo. Escuché la puerta principal abrirse completamente, pasos entrando a la sala. Por un instante pensé en salir y saludarlas, en preguntarle a Celia qué hacía aquí. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la forma en que hablaba, ese tono que nunca usaba conmigo. Tal vez fue simple curiosidad. O tal vez fue un presentimiento, esa voz interior que te advierte cuando algo no está bien. Me quedé escondida en la cocina, pegada a la pared, sin hacer ningún ruido. Podía verlas parcialmente a través de la puerta entreabierta. Celia y una mujer que reconocí como Andrea, una amiga suya del trabajo. Estaban paradas en medio de la sala mirando alrededor, evaluando el espacio. Andrea dijo algo sobre lo grande que era la casa, sobre cuánto podría valer en el mercado actual. Celia respondió con una risa que me heló la sangre. Una risa que no tenía nada de alegre. Una risa calculadora, fría, que nunca le había escuchado antes. Y entonces Celia habló. Y sus palabras destrozaron todo lo que yo creía saber sobre mi hija, sobre mi vida, sobre los últimos 20 años de sacrificio. Celia le dijo a Andrea que la casa sería suya muy pronto. Que su madre, esa vieja tonta, había caído completamente en el plan. Usó esas palabras exactas. Vieja tonta. Como si estuviera hablando de una desconocida y no de la mujer que le dio la vida, que la crió sola después de perder a su padre, que trabajó hasta la extenuación para que nunca le faltara nada. Andrea preguntó cómo había logrado convencerme. Celia volvió a reír con esa risa horrible que no le conocía. Dijo que había sido más fácil de lo esperado. Que solo tuvo que actuar un poco más cariñosa las últimas semanas, fingir emoción por la boda, incluirme en algunos planes sin importancia. Que yo estaba tan desesperada por sentirme querida que me tragué cada migaja de atención que me lanzó. Me apoyé contra la pared de la cocina sintiendo que las piernas no me sostenían. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me escucharían. Pero seguían hablando, ajenas a mi presencia a pocos metros de distancia. Andrea comentó algo sobre Carlos, sobre si él sabía del plan. Celia soltó una carcajada despectiva. Dijo que Carlos no sabía nada, que era un idiota buenazo que creía en el amor verdadero y todas esas tonterías. Que lo estaba usando tanto como a mí, pero de manera diferente. Él le daba estabilidad económica, un estatus social respetable, acceso a círculos que ella sola no podría alcanzar. Pero que jamás lo había amado realmente. Sentí náuseas escuchando eso. Carlos era un buen hombre. No merecía ser manipulado así. Pero lo peor aún estaba por venir. Andrea preguntó qué pensaba hacer conmigo después de la boda.
Hubo un silencio breve que se sintió eterno. Luego Celia habló con una frialdad que jamás olvidaré mientras viva. Dijo que el plan era sencillo. Primero conseguir la casa, que según sus cálculos yo le entregaría esta misma noche durante la cena de compromiso como gran sorpresa maternal. Ella ya sabía de mis intenciones porque había revisado mis papeles hace semanas cuando fui al baño y dejé mi bolso abierto en la mesa. Encontró los documentos que Mateo preparó, leyó todo, y supo exactamente qué esperar. Luego, después de casarse y tener la casa asegurada legalmente a su nombre, vendría la segunda fase. Convencer a Carlos de que yo estaba empezando a mostrar signos de deterioro mental. Pequeñas cosas al principio. Olvidos. Confusión. Comportamientos extraños. Ella se encargaría de sembrar esas ideas en la mente de su futuro esposo durante los primeros meses de matrimonio. Andrea preguntó si yo realmente tenía problemas de memoria. Celia dijo que no, que yo estaba perfectamente lúcida, pero que eso no importaba. Que era fácil hacer ver a alguien como senil si planeabas las situaciones correctamente. Esconder objetos y luego preguntar por ellos. Cambiar citas acordadas y luego decir que yo las había confundido. Comentarle a Carlos con preocupación fingida que yo repetía las mismas historias varias veces. El objetivo final era internarme en un asilo. Uno de esos lugares baratos donde te guardan y te olvidan. Celia calculaba que con lo que le costaba mantenerme podría ahorrar cerca de $1,200 mensuales. Además, una vez que yo estuviera internada y declarada incapaz mentalmente, ella podría tomar control total de mis finanzas restantes. Mi pensión de viuda, que eran unos $800 al mes, pasarían directamente a ella como mi tutora legal. Andrea silbó impresionada. Dijo que Celia lo tenía todo calculado. Mi hija respondió que por supuesto que sí, que había estado planeando esto durante años. Que estar cerca de mí todo este tiempo había sido una estrategia, no un acto de amor filial. Que cada vez que me pidió dinero prestado sin devolverlo estaba probando hasta dónde podía llegar, cuánto podía sacarme. Mencionó entonces algo que me partió en pedazos. Dijo que después de la muerte de su padre se dio cuenta de que yo era débil, manipulable, demasiado necesitada de afecto. Que fue fácil convertirse en mi único centro de vida, en mi razón de existir, porque eso le daba poder absoluto sobre mí. Que una madre sola y viuda era el blanco perfecto para este tipo de manipulación a largo plazo. Andrea preguntó si no sentía nada de culpa. Si no le remordía la conciencia hacer esto a su propia madre. Hubo otra pausa. Escuché pasos, como si Celia caminara por la sala inspeccionando algo. Luego su voz llegó más clara, más cerca de donde yo estaba escondida. Dijo que al principio tal vez sintió algo parecido a la culpa, pero que con los años eso se fue. Que empezó a verme como una carga, como un obstáculo para su vida real. Que yo representaba todo lo que ella no quería ser. Una mujer sin educación superior, sin ambiciones más allá de servir a otros, conformada con una vida mediocre de sacrificios inútiles. Dijo que yo le daba vergüenza. Que cuando sus amigas conocían a sus madres exitosas, profesionales, interesantes, ella tenía que presentarme a mí. Una vieja que trabajaba limpiando oficinas, que se vestía con ropa barata, que no entendía nada del mundo moderno. Que le avergonzaba llevarme a lugares donde pudieran verla conmigo. Cada palabra era un golpe directo al pecho. Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas, pero no podía moverme, no podía hacer ruido. Tenía que escuchar todo. Necesitaba saber exactamente quién era mi hija realmente. Andrea dijo algo que no alcancé a escuchar bien. Celia respondió que obviamente no le diría nada de esto a Carlos. Que él era tradicional, tenía valores familiares fuertes, jamás aprobaría tratar así a una madre. Por eso el plan tenía que ejecutarse lentamente, con cuidado, haciéndole creer que todo era por mi propio bien. Que yo necesitaba ayuda profesional. Que ellos estaban haciendo lo correcto al internarme donde pudieran cuidarme adecuadamente. Mencionó entonces el nombre de un lugar. Residencia Esperanza. Dijo que ya lo había visitado, que costaba apenas $600 al mes, que las habitaciones eran compartidas y básicas pero suficientes. Que con suerte yo duraría unos años ahí antes de morirme, y todo ese tiempo ella estaría cobrando mi pensión además de ahorrarse mis gastos. Luego habló sobre la casa. Dijo que valía mucho más de lo que yo pensaba.
que había consultado con un agente inmobiliario sin que yo lo supiera y la tasación real era de $160,000 si se arreglaban algunas cosas menores. Que ella y Carlos no vivirían aquí nunca. Que apenas tuviera los papeles a su nombre, pondría la propiedad en venta. Que con ese dinero podrían comprar un departamento moderno en una zona mejor, más acorde a lo que ellos aspiraban. Andrea preguntó por qué no simplemente pedirme que vendiera la casa y le diera el dinero. Celia explicó que eso sería demasiado obvio, demasiado directo. Que yo podría negarme o decidir quedarse con parte del dinero. Pero si yo le regalaba la casa por voluntad propia, pensando que era un gesto de amor maternal, entonces no había vuelta atrás. Los papeles estarían firmados, la transferencia completa, y yo no podría reclamar nada después. Dijo también que había manipulado las finanzas desde hace tiempo. Que hace 2 años, cuando le presté esos $3,500 para el supuesto curso de especialización, en realidad usó ese dinero para irse de vacaciones a Cancún con un novio que tuvo antes de Carlos. Que jamás existió tal curso. Que simplemente sabía que yo le creería cualquier historia que sonara a superación profesional. El dinero del depósito para el departamento que nunca alquiló. El auto que según ella era una oportunidad única y resultó ser un pretexto para sacarme más dinero. Todo había sido mentira. Todo había sido parte de un plan sistemático para vaciarme los bolsillos mientras me hacía creer que estaba ayudando a mi hija a progresar. Andrea comentó que era impresionante lo bien que Celia había manejado todo. Mi hija aceptó el cumplido con naturalidad. Dijo que la clave estaba en mantenerme emocionalmente dependiente. Que cada vez que yo mostraba indicios de querer tener vida propia, ella sabía exactamente cómo hacerme sentir culpable o sola hasta que volviera a centrar toda mi existencia en ella. Recordó cuando hace 5 años yo mencioné que quería tomar clases de pintura en el centro comunitario. Algo simple, una actividad para mí misma, para conocer gente nueva. Celia inmediatamente empezó a quejarse de que la estaba abandonando, de que prefería estar con extraños que con mi propia hija. Lloró, me hizo sentir que era una mala madre por querer algo para mí. Yo cancelé las clases. Nunca más volví a intentar hacer algo solo para mi propio disfrute. O cuando Alma me invitó a un viaje corto con un grupo de amigas hace 3 años. Solo 4 días a la playa, nada extravagante. Celia montó todo un drama sobre cómo me necesitaba en casa, sobre cómo ella estaba pasando por un momento difícil en el trabajo y requería mi apoyo. No fui al viaje. Me quedé cuidándola mientras ella salía con sus amigas cada noche esa semana. Celia le explicó a Andrea que aislarme había sido fundamental para su estrategia. Mientras menos vida social tuviera yo, menos personas habría que pudieran cuestionar su versión de los hechos cuando llegara el momento de internarme. Por eso siempre ponía mala cara cuando Alma venía a visitarme. Por eso hacía comentarios despectivos sobre las pocas amigas que me quedaban del barrio viejo. Por eso nunca me animaba a salir, a conocer gente, a tener actividades propias. Andrea preguntó si yo no sospechaba nada. Celia rió otra vez con esa risa que ya no reconocía como de mi hija. Dijo que yo era demasiado ingenua, demasiado desesperada por creer que ella me amaba. Que las madres como yo eran las víctimas perfectas porque preferían vivir en la negación antes que aceptar que sus hijos no las querían. Mencionó que había momentos en que veía la duda en mis ojos. Cuando le pedía dinero y yo tardaba un segundo más en sacar la billetera. Cuando ella cancelaba planes conmigo a último minuto y yo abría la boca como para protestar. Pero que siempre encontraba la forma de redirigir mi atención, de hacerme sentir culpable por dudar de ella, de recordarme que yo era su madre y las madres no ponían condiciones a su amor. Escuché a Andrea moverse por la sala. Sus pasos se acercaron peligrosamente a la cocina. Me pegué más contra la pared. Contuve la respiración. Ella asomó apenas la cabeza, miró superficialmente el espacio polvoriento y retrocedió. Comentó que necesitaba limpieza, pero que la estructura se veía sólida. Que era buen negocio lo que Celia estaba por conseguir. Mi hija estuvo de acuerdo. Dijo que esta noche, durante la cena de compromiso, yo haría mi gran entrada dramática. Que probablemente lloraría mientras le entregaba las llaves y los papeles. Que todos los invitados se conmoverían con la imagen de la madre abnegada regalándole su casa a la hija. Que Carlos la amaría aún más por tener una madre tan generosa. Que nadie sospecharía que detrás de ese gesto había años de manipulación calculada. Dijo que tendría que actuar sorprendida y emocionada. Que abrazarme y llorar también,
hacer todo el teatro necesario para que el momento se viera auténtico. Que después, en privado, se reiría recordando mi cara de felicidad idiota mientras le entregaba $160,000 sin darme cuenta. Andrea preguntó cuándo pensaba vender la propiedad. Celia respondió que esperaría unos 3 o 4 meses después de la boda. Tiempo suficiente para que no pareciera sospechoso. Le diría a Carlos que habían pensado bien las cosas y que preferían vivir en algo más moderno. Que él no pondría objeciones porque el dinero serviría para comprar algo mejor. Que incluso podría convencerlo de que una parte de ese dinero se invirtiera en ampliar su negocio o en algo que lo beneficiara directamente. Luego volvieron al tema de internarme. Celia explicó que comenzaría la campaña de desprestigio unos 6 meses después de casarse. Pequeños comentarios al principio. Que me había encontrado confundida en la calle. Que olvidé tomar mis medicamentos. Que repetí la misma historia 3 veces en una comida. Que dejé la estufa encendida. Inventaría situaciones, crearía evidencia falsa, convertiría mi vida en un expediente de incapacidad mental. Dijo que conocía a un médico que por el precio correcto podría hacer un informe favorable. Que calculaba gastar unos $1,500 en sobornos y trámites legales para conseguir la tutela completa sobre mí. Que era una inversión que se pagaría sola en menos de 2 meses, considerando todo lo que podría controlar de mis finanzas. Andrea comentó que sonaba como mucho trabajo. Celia respondió que lo valía. Que llevaba años soportando fingir que me quería, escuchar mis historias aburridas, aguantar mis consejos no solicitados, pretender que me respetaba. Que ya era hora de que todo ese esfuerzo le diera los frutos que merecía. Que esta casa y mi pensión eran solo el comienzo. Que eventualmente, cuando yo muriera, heredaría cualquier otra cosa que quedara. Mis pocos muebles, mis joyas baratas, incluso la póliza de seguro pequeña que Roberto dejó y que todavía pagaba mensualmente. No podía seguir escuchando. Sentí que me faltaba el aire. Las lágrimas corrían sin control por mi cara. Todo mi cuerpo temblaba. Tuve que morderme el labio para no soltar un sollozo que me hubiera delatado. Era demasiado. Era insoportable. Cada palabra confirmaba que los últimos 20 años de mi vida habían sido una mentira. Que el amor que yo sentía por mi hija era un sentimiento de un solo lado. Que ella nunca me había querido. Nunca. Escuché que se movían hacia la puerta. Celia dijo que ya había visto suficiente. Que tenía que volver a casa para arreglarse para la cena. Que esta noche marcaría el principio de su nueva vida, la vida que siempre había querido sin el peso muerto de una madre necesitada colgando de su cuello. Andrea hizo una última pregunta antes de salir. Preguntó si Celia no sentía, aunque fuera un poco de afecto por mí. Si no había ningún recuerdo de infancia, ningún momento de cariño genuino que le hiciera dudar de sus planes. Hubo silencio. Por un segundo absurdo permití que la esperanza se encendiera en mi pecho. Tal vez sí había algo. Tal vez en el fondo de su corazón quedaba aunque fuera una chispa de amor filial. Tal vez esto era solo una fase, una confusión, algo que podríamos resolver si hablábamos. Pero entonces Celia habló. Y su respuesta terminó de matarme por dentro. Dijo que tal vez cuando era muy pequeña había sentido algo. Pero que eso murió hace años. Que me miraba ahora y solo veía a una mujer patética, aferrada a un pasado muerto, viviendo una vida sin propósito más allá de molestarla a ella. Que cada vez que me veía le recordaba todo lo que no quería ser. Cada arruga en mi cara, cada movimiento lento de mis manos, cada comentario anticuado que yo hacía le confirmaba que había hecho bien en decidir deshacerse de mí. Dijo que la muerte de su padre había sido lo mejor que pudo pasarle. Que si Roberto siguiera vivo, probablemente ella nunca habría podido manipularme así de efectivamente. Que él me protegía, me daba atención, me hacía sentir valiosa. Pero una vez que él murió yo quedé completamente vulnerable. Sola. Desesperada por amor. Y esa desesperación era lo que Celia había explotado todos estos años. Escuché sus pasos bajando las escaleras del porche. El portón chirriando al cerrarse. El motor del auto encendiéndose. El sonido alejándose por la calle hasta desaparecer completamente. Me quedé paralizada contra la pared de la cocina. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos u horas. El sol se movía lentamente proyectando sombras largas por las ventanas sucias. El silencio de la casa abandonada me envolvía como una mortaja.
Eventualmente mis piernas cedieron y me deslicé hasta quedar sentada en el piso frío. Abracé mis rodillas contra el pecho y finalmente dejé salir todo. Lloré como no lloraba desde el funeral de Roberto. Lloré por los años perdidos. Por el amor desperdiciado. Por la hija que nunca tuve realmente. Por la vida que sacrifiqué creyendo que construía algo hermoso cuando en realidad solo estaba alimentando un monstruo. Lloré por cada vez que me quedé sin comer para que ella tuviera más. Por cada noche que trabajé hasta el agotamiento. Por cada sueño propio que abandoné. Por cada momento de dolor que oculté para no preocuparla. Por cada abrazo que di sin recibir nada real a cambio. Por cada te quiero que pronuncié y que ella solo repitió como un eco vacío sin significado. Cuando finalmente no me quedaron más lágrimas, me quedé ahí sentada mirando la nada. La cocina donde Roberto y yo desayunábamos cada mañana. Donde Celia hacía sus tareas de la escuela mientras yo preparaba la cena. Donde celebramos cumpleaños, navidades, donde compartimos miles de comidas como familia. O al menos eso creí que estábamos haciendo. Ahora todo eso se sentía contaminado, falso, como una obra de teatro donde yo era la única que no sabía que estaba actuando. Miré el reloj. Eran casi las 4 de la tarde. La cena de compromiso estaba programada para las 7. En mi bolso, a pocos pasos de donde estaba sentada, llevaba los documentos de la casa. Las escrituras. Los papeles de transferencia perfectamente preparados por Mateo. Todo listo para entregarle a Celia exactamente lo que ella había planeado robarme disfrazado de regalo amoroso. Me puse de pie lentamente. Mis huesos crujieron. Me dolía todo el cuerpo como si me hubieran golpeado físicamente. Caminé hacia el baño pequeño que había al lado de la cocina. Me miré en el espejo manchado y casi no reconocí a la mujer que me devolvió la mirada. Tenía los ojos hinchados y rojos. El maquillaje corrido por las lágrimas formaba líneas oscuras en mis mejillas. Mi vestido color vino, el que Celia me había regalado y que yo había elegido con tanto cuidado para esta noche especial, ahora se veía arrugado y triste. Me vi vieja, cansada, destrozada, exactamente como Celia me había descrito hace unos minutos. Una mujer patética aferrada a un pasado muerto. Abrí el grifo del lavabo. El agua salió marrón al principio por las tuberías sin uso, luego se aclaró. Me lavé la cara con movimientos lentos, casi mecánicos. El agua fría me ayudó a recuperar algo de claridad mental. Me sequé con la manga del vestido porque no había toallas. Volví a la cocina y recogí mi bolso del suelo. Lo abrí y saqué los documentos. Los extendí sobre la vieja mesa que todavía estaba ahí cubierta de polvo. Escrituras de propiedad a nombre de Rita López de Hernández. Documento de transferencia preparado para cambiar el nombre a Celia López. Todo legal. Todo perfecto. Todo listo para que mi hija se quedara con $160,000 sin mover un dedo más que fingir sorpresa y gratitud. Leí cada página lentamente. Mateo había hecho un trabajo impecable. No había fisuras legales. Una vez que yo firmara y Celia aceptara, la casa sería suya irreversiblemente. Y yo quedaría sin mi mayor patrimonio, sin red de seguridad, completamente vulnerable ante sus planes de internarme y controlar cada aspecto de mi vida hasta que muriera. Me senté en una de las sillas viejas. El polvo voló formando nubes grises bajo el sol de la tarde. Pensé en Roberto. ¿En qué diría si pudiera verme ahora? ¿En qué habría hecho él si hubiera escuchado a su hija hablar de mí con ese desprecio, con esa crueldad calculada? Roberto que amaba a Celia con locura, que la llamaba su princesita, que trabajó duro para darle todo, que murió sin saber que su hija crecería para convertirse en esto. Tal vez fue mejor que muriera antes. Tal vez este dolor le hubiera matado de todas formas. Recordé la última conversación que tuve con Roberto antes del infarto. Fue una mañana de domingo. Estábamos en esta misma cocina tomando café. Celia todavía dormía arriba. Roberto me tomó la mano sobre la mesa y me dijo que me amaba, que yo era la mejor esposa y madre que podría haber pedido, que se sentía afortunado cada día de habernos tenido a su lado. Le pregunté qué le pasaba, por qué se ponía sentimental de repente. Él sonrió y dijo que solo quería que lo supiera, que a veces damos por sentado lo que más importa y él no quería cometer ese error. 3 días después estaba muerto, como si hubiera sabido que se le acababa el tiempo.
como si hubiera querido asegurarse de dejarme esas palabras para los años difíciles que vendrían. Ojalá Roberto estuviera aquí ahora. Ojalá pudiera abrazarlo y llorar en su hombro como hacía cuando algo me abrumaba. Ojalá pudiera pedirle consejo, que me dijera qué hacer con este dolor que me está comiendo viva. Pero Roberto no estaba. Y yo tendría que resolver esto sola. Guardé los documentos de vuelta en mi bolso. Me puse de pie y caminé por la casa. Entré a cada habitación como despidiéndome. La sala con sus muebles fantasmales bajo sábanas blancas. El comedor donde celebramos tantas ocasiones especiales. La habitación principal donde Roberto y yo dormimos abrazados durante 25 años. El cuarto de Celia, más pequeño, donde ella creció de bebé a mujer. Me detuve en el umbral de su antigua habitación. Las paredes todavía tenían los pósters que ella colgó en su adolescencia. Estrellas fosforescentes en el techo que Roberto instaló cuando ella tenía 8 años. La marca en la puerta donde medíamos su altura cada cumpleaños. Todo intacto. Como un santuario a una niña que ya no existía. O que tal vez nunca existió de la forma que yo creí. Pensé en todos los momentos que recordaba como pruebas de su amor. Su graduación cuando me abrazó llorando y me agradeció por todo. Pero ahora esas lágrimas me parecían falsas, actuadas, parte del teatro que ella montaba para mantenerme enganchada. Las veces que me dijo que era la mejor mamá del mundo. Palabras huecas, mecánicas, dichas porque sabía que yo necesitaba escucharlas. Cada memoria feliz que tenía de ella ahora estaba contaminada por la duda. Cada sonrisa podría haber sido falsa. Cada te quiero podría haber sido mentira. Cada gesto de cariño podría haber sido calculado para mantenerme donde ella me quería. Dócil. Complaciente, útil, una fuente inagotable de dinero, atención y sacrificio. Bajé las escaleras lentamente. Atravesé la sala hacia la salida. Antes de irme me detuve y miré hacia atrás una última vez. Esta casa había sido mi hogar durante los mejores años de mi vida. Aquí construí una familia. Aquí fui feliz. Aquí amé y fui amada. O al menos creí serlo. Ahora la casa se sentía como una tumba. Un recordatorio de todo lo que había perdido. Primero a Roberto. Luego, sin darme cuenta, a la hija que pensé que tenía pero que resultó ser solo una ilusión. Un espejismo que yo misma mantuve vivo porque la alternativa era demasiado dolorosa de considerar. Cerré la puerta principal y bajé los escalones del porche. El sol ya estaba bajo, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Pronto sería de noche. Pronto llegaría el momento de la cena de compromiso. Pronto Celia estaría esperando que yo hiciera mi gran entrada con las llaves y los documentos. Esperando que cayera en su trampa como la vieja tonta que ella creía que era. Caminé hacia la parada del autobús con pasos lentos. Mi mente trabajaba a toda velocidad a pesar del agotamiento emocional. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir qué hacer. Necesitaba un plan. Podría no ir a la cena. Desaparecer. Dejar que Celia se preguntara dónde estaba. Pero eso no resolvería nada. Solo pospondría lo inevitable. Ella encontraría la forma de acercarse otra vez, de manipularme otra vez. Y yo seguiría siendo vulnerable. Podría confrontarla. Decirle que escuché todo. Gritarle en su cara que sé exactamente quién es y qué planea hacer. Pero eso solo la pondría en guardia. Negaría todo. Diría que estoy confundida, que malinterpreté, que estoy inventando cosas. Y Carlos le creería a ella. Todo el mundo le creería a ella. Yo solo sería la madre paranoica y posiblemente senil que imagina conspiraciones donde no las hay. El autobús llegó y subí. Me senté junto a la ventana mirando cómo el barrio viejo se alejaba. Las casas donde viví momentos felices. Las calles donde caminé con Roberto tomados de la mano. El parque donde llevé a Celia de niña. Todo se volvía más pequeño hasta desaparecer. Saqué mi teléfono del bolso. Tenía 3 llamadas perdidas de Alma. Un mensaje preguntando si estaba bien, si había terminado en la casa, si necesitaba ayuda con algo. Alma que siempre supo. Alma que intentó advertirme tantas veces. Alma a quien yo ignoré porque no quería ver la verdad. Le marqué a Alma. Contestó al segundo timbre. Su voz sonaba preocupada. Me preguntó dónde estaba, por qué no había respondido sus llamadas.
Le dije que necesitaba verla urgentemente, que algo terrible había pasado, que por favor me esperara en su departamento. Ella no hizo más preguntas. Solo dijo que la puerta estaría abierta. El viaje de regreso se me hizo eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada parada del autobús un retraso insoportable. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba sacar todo esto que me estaba ahogando por dentro. Y Alma era la única persona en el mundo en quien podía confiar ahora. Bajé del autobús cerca de nuestro edificio pasadas las 5:30. Subí las escaleras casi corriendo a pesar del cansancio. Toqué a la puerta de Alma y ella abrió inmediatamente. Me miró la cara y supo al instante que algo grave había ocurrido. Me jaló hacia adentro y cerró la puerta. No dijo nada. Solo me abrazó. Y yo me derrumbé otra vez. Lloré sobre su hombro mientras ella me sostenía, acariciándome el pelo como se hace con un niño asustado. Cuando finalmente pude hablar le conté todo. Cada palabra que escuché. Cada detalle del plan de Celia. Cada mentira de los últimos años que ahora quedaba expuesta. Alma escuchó en silencio. Su expresión pasó de la sorpresa al horror y finalmente a una rabia fría que nunca le había visto. Cuando terminé de hablar se quedó callada un momento largo. Luego se levantó, fue a su cocina y volvió con 2 tazas de té caliente. Me puso una en las manos temblorosas. Se sentó frente a mí y habló con una voz controlada pero llena de furia contenida. Dijo que siempre supo que Celia era una víbora. Que había visto las señales durante años, pero que yo no quería escuchar. Que le dolía tener razón en esto porque significaba que yo había sufrido innecesariamente todo este tiempo. Le pregunté qué debía hacer. Si debía ir a la cena como si nada hubiera pasado. Si debía confrontar a Celia. Si debía simplemente desaparecer y empezar de nuevo en algún lugar donde ella no pudiera encontrarme. Me sentía perdida, incapaz de tomar decisiones, paralizada por el dolor y la traición. Alma tomó mis manos entre las suyas. Me miró directo a los ojos y dijo que lo primero era proteger mis bienes. Que no podía dejar que Celia se quedara con la casa. Que necesitaba cancelar esa transferencia inmediatamente. Que mañana mismo llamaríamos a Mateo y le pediríamos que destruyera esos documentos. Pero dijo también que eso no era suficiente. Que Celia no se detendría solo porque no consiguiera la casa. Que seguiría buscando formas de manipularme, de sacarme dinero, de eventualmente cumplir su plan de internarme. Que necesitaba evidencia concreta de las intenciones de mi hija. Algo que me protegiera legalmente si ella intentaba declararme incapaz. Le dije que no había forma de probar lo que escuché. Que era mi palabra contra la de ella. Que nadie me creería. Alma negó con la cabeza. Dijo que teníamos que ser más inteligentes que Celia. Que teníamos que hacerla revelar sus verdaderas intenciones de una forma que quedara registrada. Sugirió que fuera a la cena como planeado. Que actuara normal. Que no le diera ninguna señal de que sabía algo. Pero que en lugar de entregarle la casa esta noche, inventara una excusa. Que dijera que hubo un problema con los papeles, un retraso en el trámite, algo que sonara creíble. Que observara la reacción de Celia cuidadosamente. Luego, en los días siguientes, Alma me ayudaría a documentar todo. Revisar mis finanzas con detalle para encontrar pruebas de los desvíos de dinero. Hablar con Mateo no solo sobre cancelar la transferencia, sino sobre protegerme legalmente. Tal vez incluso contratar a un investigador privado si era necesario. Pero sobre todo, dijo Alma, necesitaba empezar a reconstruir mi vida más allá de Celia. Reconectar con amistades perdidas. Encontrar actividades propias. Crear una red de apoyo que hiciera imposible que mi hija me aislara. Porque esa había sido su mayor arma. Convertirme en una mujer sola y dependiente que no tenía a nadie más que a ella. Le pregunté si creía que había alguna posibilidad de que todo fuera un malentendido. De que tal vez Celia no lo había dicho en serio. De que tal vez era solo una conversación tonta con su amiga y en el fondo sí me quería. Sé que sonaba patético incluso mientras lo decía. Alma apretó mis manos con fuerza. Me dijo con firmeza que dejara de buscar excusas para Celia. Que lo que escuché era la verdad desnuda. Que mi hija no me amaba y probablemente nunca lo había hecho. Que necesitaba aceptar esa realidad horrible y dolorosa porque solo aceptándola podría empezar a protegerme. Dijo algo más que se me clavó como una espina.
Dijo que el peor enemigo que tenía ahora no era Celia, sino mi propia necesidad de creer que ella era buena. Que esa necesidad me había cegado durante años. Que seguir aferrándome a la ilusión de la hija amorosa era lo que me mantenía vulnerable a sus manipulaciones. Tenía razón. Lo sabía. Pero aceptarlo significaba renunciar a la única familia que me quedaba. Significaba admitir que había desperdiciado 20 años amando a alguien que solo me usaba. Significaba quedarme completamente sola en este mundo. Y esa soledad me aterraba más que cualquier otra cosa. Alma debió ver el miedo en mis ojos porque su expresión se suavizó. Me dijo que no estaba sola. Que ella estaría conmigo en cada paso. Que otros vecinos del edificio que me conocían desde hace años también me apoyarían si les pedía ayuda. Que la soledad que yo temía era otra mentira que Celia me había hecho creer. Que había gente buena en mi vida, solo que mi hija se había asegurado de mantenerme alejada de todos ellos. Miré el reloj. Eran casi las 6:15. La cena empezaba a las 7 en un restaurante del centro. Celia había reservado un salón privado para 50 personas. Estarían sus amigos, los padres y hermanos de Carlos, algunos primos lejanos míos a quienes casi no veía. Toda esa gente esperando celebrar el compromiso de la feliz pareja. Y yo llegaría sabiendo que todo era una farsa. Que el amor de mi hija era mentira. Que sus planes incluían destruirme lenta y sistemáticamente. Pero tendría que sonreír. Tendría que actuar como si no supiera nada. Tendría que abrazarla y desearle felicidad mientras por dentro me sangraba el alma. Alma me ayudó a arreglarme. Me prestó maquillaje para ocultar los ojos hinchados. Me peinó el cabello con cuidado. Me planchó el vestido como pudo. Me miré en su espejo y parecía casi normal. Solo alguien que me conociera muy bien notaría el dolor detrás de los ojos. La forma en que mi sonrisa no llegaba a ningún otro lado de mi cara. Antes de salir Alma me hizo prometer que no le entregaría nada a Celia esta noche. Que inventaría cualquier excusa, pero que mantendría esos documentos seguros. Que mañana por la mañana iríamos juntas a ver a Mateo y empezaríamos a proteger lo que me quedaba. Le prometí. Ella me abrazó fuerte y me dijo que fuera fuerte. Que podía hacer esto. Tomé un taxi al restaurante. No tenía fuerzas para el autobús otra vez. Durante el trayecto practiqué mi expresión en el espejo de mi polvera. Sonrisa suave. Ojos brillantes. Madre feliz por la boda de su hija. Una actuación tan falsa como la que Celia había estado dando durante años. La diferencia era que yo actuaba para sobrevivir. Ella lo hacía por pura maldad. Llegué al restaurante a las 7:05. Era un lugar elegante con manteles blancos y candelabros en cada mesa. El salón privado estaba en el segundo piso. Subí las escaleras sintiendo que cada paso me pesaba como si cargara piedras en los zapatos. Escuchaba las voces alegres de la gente que ya había llegado. Risas. Música suave de fondo. El tintineo de copas brindando. Respiré hondo antes de entrar. Coloqué la sonrisa ensayada en mi cara. Empujé la puerta y entré al salón. El lugar se veía hermoso. Globos blancos y dorados decoraban las esquinas. Una mesa larga estaba dispuesta con elegancia. Flores frescas en el centro. Todo perfecto. Todo festivo. Carlos estaba cerca de la entrada hablando con sus padres. Me vio entrar y se acercó inmediatamente con esa sonrisa cálida que siempre tenía para mí. Me saludó con un beso en la mejilla. Me preguntó cómo estaba, si había tenido buen viaje hasta aquí. Le respondí con automatismo. Bien, gracias. Sí, todo bien. Qué lindo está todo. Mis labios decían las palabras correctas mientras mi mente gritaba que él no sabía nada. Que estaba a punto de casarse con una mujer que no lo amaba. Que era otra víctima de Celia igual que yo. Entonces la vi. Celia entró al salón desde otro lado. Probablemente venía del baño. Llevaba un vestido color crema precioso que seguramente había costado una fortuna. Su pelo perfectamente arreglado. Maquillaje impecable. Lucía radiante. Feliz. La imagen perfecta de la novia emocionada. Nuestras miradas se encontraron. Por un segundo vi algo en sus ojos. Tal vez fue mi imaginación, pero me pareció ver un destello de algo frío, calculador. Luego se transformó completamente. Su cara se iluminó con una sonrisa enorme.
Corrió hacia mí con los brazos abiertos. Me abrazó fuerte. Demasiado fuerte. Me dijo al oído que estaba tan contenta de que hubiera llegado. Que esta noche era tan especial. Que me amaba tanto. Las mismas palabras que había escuchado cientos de veces. Pero ahora sabiendo que eran vacías, que no significaban nada, que eran solo parte de su actuación magistral. Le devolví el abrazo mecánicamente. Dije que yo también la amaba. Que estaba muy feliz por ella. Que todo se veía hermoso. Mi voz sonaba hueca hasta para mis propios oídos, pero nadie pareció notarlo. O tal vez sí lo notaron, pero lo atribuyeron a emoción maternal. Celia se separó y me miró con esa expresión que yo siempre había interpretado como amor filial. Ahora solo veía la máscara. Me preguntó si me sentía bien, que me veía un poco cansada. Le dije que había sido un día largo, pero que estaba perfecta. Que nada me impediría disfrutar de esta celebración. Ella sonrió y me llevó a la mesa principal donde me sentaría junto a Carlos y su familia. Me presentó a gente que no conocía. Primos de Carlos. Amigos de la universidad. Compañeros de trabajo. Todos sonrientes, todos amables, todos ajenos al horror que se desarrollaba bajo la superficie de esta celebración perfecta. Me senté en mi lugar asignado. Un mesero se acercó y me ofreció una copa de vino. La acepté aunque normalmente no bebo mucho. Necesitaba algo que me ayudara a pasar esta noche. Tomé un sorbo largo sintiendo como el líquido me quemaba la garganta. La cena comenzó. Trajeron los platillos en sucesión elegante. Ensalada de entrada. Luego sopa. Después el plato principal que era filete con vegetales asados. Todo se veía delicioso. No probé casi nada. Cada bocado se me atoraba en la garganta. Moví la comida por el plato para que pareciera que estaba comiendo. Alrededor de la mesa la gente conversaba animadamente. Los padres de Carlos contaban anécdotas de cuando él era niño. Los amigos de Celia hacían bromas sobre la vida de casados. Mi hija reía en todos los momentos apropiados, tocaba el brazo de Carlos cariñosamente, se veía completamente enamorada. Yo la observaba. Estudiaba cada gesto, cada expresión, buscando señales de la verdadera Celia, la que había hablado con tanto desprecio de mí apenas unas horas atrás. Pero no encontraba nada. Su actuación era perfecta. Impenetrable. Si yo no hubiera escuchado esa conversación en la casa vieja, jamás habría sospechado nada. Carlos se puso de pie cuando terminaron de servir el postre. Pidió atención golpeando suavemente su copa con un tenedor. El salón se quedó en silencio. Todos miraron hacia el expectantes. Dio un discurso breve pero emotivo. Habló sobre cómo conoció a Celia. Cómo supo desde el primer momento que ella era especial. Como cada día a su lado confirmaba que había encontrado a su compañera de vida. Habló sobre los valores que ella tenía, su bondad, su dedicación a la familia. Miró hacia mí cuando dijo eso último. Me agradeció por haber criado a una mujer tan maravillosa. La gente aplaudió. Celia se limpió una lágrima con delicadeza. Yo también aplaudí, las manos moviéndose solas mientras mi mente gritaba la verdad que nadie más conocía. Carlos era un buen hombre siendo engañado por una mentirosa profesional. Y yo no podía hacer nada para salvarlo sin destruir mi propia credibilidad. Después habló el padre de Carlos. Luego su madre. Ambos dieron la bienvenida oficial a Celia a la familia. Hablaron sobre lo felices que estaban de tener una nuera tan amorosa. Sobre cómo esperaban los nietos que seguramente vendrían. Sobre los años felices que les esperaban a los novios. Entonces Celia se puso de pie. Dijo que quería agradecer a todos por venir. Que esta noche significaba mucho para ella. Que estaba rodeada de las personas que más amaba en el mundo. Su mirada se posó en mí cuando dijo eso. Me sonrió con ternura falsa. Dijo que especialmente quería agradecer a su mamá. Que yo había sido su roca, su apoyo, su ejemplo a seguir toda la vida. Que todo lo que ella era se lo debía a mí. Que esperaba algún día ser tan buena madre como lo había sido yo. Las palabras eran como puñales envueltos en terciopelo. La gente suspiró conmovida. Algunos se limpiaron los ojos. Yo mantuve la sonrisa congelada mientras por dentro algo se rompía aún más. Celia levantó su copa. Propuso un brindis por mí. Por la mejor madre del mundo. Todos levantaron sus copas.
Todos dijeron salud mirándome con afecto. Yo levanté la mía también, participando en mi propia humillación pública. Bebí el vino sintiendo que me ahogaba. Celia volvió a sentarse. Se inclinó hacia mí y me tomó la mano sobre la mesa. Me la apretó suavemente. Me susurró que me amaba. Yo asentí sin poder hablar. Si abría la boca, temía que saliera un grito en lugar de palabras. La velada continuó. Más conversaciones. Más risas. Alguien puso música. Algunas parejas empezaron a bailar en el espacio libre del salón. Carlos invitó a Celia a la pista. Los vi bailar juntos, él mirándola como si fuera lo más precioso del mundo, ella actuando el papel de mujer enamorada a la perfección. Me escabullí al baño. Necesitaba un momento a solas antes de colapsar completamente. Me encerré en uno de los cubículos y me senté en la tapa del inodoro con la cabeza entre las manos. Respiré profundo tratando de calmarme. Faltaba poco. Solo tenía que aguantar un poco más. Luego podría irme a casa y derrumbarme en privado. Escuché que alguien más entraba al baño. Pasos de tacones en las baldosas. Luego voces. Reconocí una de ellas. Era Andrea, la amiga de Celia. La misma que había estado con ella en la casa vieja. Hablaba con otra mujer que no identifiqué. Me quedé completamente quieta en el cubículo. Contuve hasta la respiración. Andrea estaba retocándose el maquillaje según escuchaba. La otra mujer le preguntó si Celia ya había recibido el regalo de su mamá. Andrea soltó una risita cómplice. Dijo que todavía no, pero que seguramente Rita lo entregaría antes de que terminara la noche. Que Celia había estado actuando ansiosa toda la velada esperando ese momento. La otra mujer preguntó de qué se trataba. Andrea bajó la voz, pero igual pude escuchar perfectamente en el silencio del baño. Dijo que era la casa familiar. Que valía una fortuna. Que la pobre vieja se la iba a regalar creyendo que hacía algo lindo por su hija. Que Celia la vendería en cuanto pudiera y se embolsaría todo el dinero. La otra mujer silbó impresionada. Preguntó si Carlos sabía. Andrea dijo que no, que él no tenía idea de nada. Que Celia lo tenía completamente engañado. Que el tipo realmente creía que se casaba con una mujer buena y amorosa. Ambas se rieron. Luego Andrea dijo algo que me hizo cerrar los ojos con fuerza. Dijo que lo mejor de todo era que después Celia iba a deshacerse de la madre. Que ya tenía todo planeado. Que en menos de un año Rita estaría encerrada en algún asilo barato y Celia estaría cobrando su pensión además de haberse quedado con todos sus bienes. La otra mujer preguntó si no era muy cruel. Andrea respondió que Celia decía que su madre era una carga. Que se lo merecía por haber sido tan blanda y manipulable. Que en este mundo los débiles terminan siendo devorados por los fuertes. Que Rita había tenido toda una vida para hacerse más fuerte y había elegido ser una víctima. Que ahora tendría que vivir con las consecuencias. Escuché que se cerraban las carteras. Que los tacones caminaban hacia la puerta. Antes de salir, Andrea dijo que tenía que volver al salón. Que Celia probablemente la estaba buscando. Que no podía perderse el momento en que la vieja entregara la casa. Que sería un espectáculo digno de ver. La puerta se cerró. Me quedé sola otra vez. Las palabras de Andrea resonaban en mi cabeza. Vieja tonta. Débil. Víctima. Carga. Cada insulto era como un latigazo. Pero debajo de la humillación sentí algo más empezar a crecer. Algo que no había sentido en horas. Rabia. No la rabia explosiva e incontrolable, sino algo frío y claro. Una decisión tomando forma en mi mente. Celia creía que yo era débil, que era manipulable, que caería en su trampa sin resistencia. Ella y sus amigas me veían como algo patético, algo de lo que reírse, algo que se podía usar y descartar sin consecuencias. Pero estaban equivocadas. Yo no era débil. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo. Había criado sola a una hija. Había trabajado durante años en empleos agotadores. Había soportado dolor y soledad y seguía de pie. Lo que ellas confundían con debilidad era bondad. Y bondad no significaba ser tonta. Salí del cubículo. Me miré en el espejo del baño. Vi a la misma mujer de antes, pero con algo diferente en los ojos. Una determinación que no había estado ahí hacía unas horas. Me arreglé el pelo. Me retoqué el pintalabios.
Me sequé cualquier rastro de lágrimas. Volví al salón caminando con la espalda recta. Celia me vio entrar y se acercó inmediatamente. Me preguntó si estaba bien. Le dije que perfectamente, que solo había necesitado un momento. Ella me miró con esa expresión de falsa preocupación. Me tocó el brazo con suavidad fingida. Entonces hizo la pregunta que había estado esperando toda la noche. Me dijo con voz casual que si traía algo especial para ella, que había mencionado hace unas semanas que tenía una sorpresa planeada, que estaba curiosa por saber qué era. La miré directo a los ojos. Vi la avaricia apenas disimulada detrás de su sonrisa dulce. Vi a la mujer que planeaba destruirme, que me había estado usando durante años, que me despreciaba en secreto mientras fingía amarme en público. Le devolví la sonrisa. Le dije que sí, que había preparado algo especial. Vi cómo sus ojos se iluminaron de anticipación. Vi cómo se preparaba para recibir lo que creía que era suyo. Vi la victoria en su expresión antes de tiempo. Pero entonces le dije que lamentablemente había surgido un problema de último minuto, que el abogado me había llamado esa tarde informándome de un inconveniente con los papeles, algo relacionado con trámites municipales que no estaban completos, que tendría que esperar unas semanas más hasta que todo estuviera en orden. Vi cómo su expresión cambiaba. La sonrisa se congelaba. Los ojos se endurecían por una fracción de segundo antes de que recuperara el control. Me preguntó qué tipo de problema exactamente. Su voz sonaba tensa tratando de parecer casual. Le di explicaciones vagas, cosas que sonaban técnicas y aburridas. Vi la frustración creciendo en ella aunque trataba de ocultarla. Finalmente dijo que no importaba, que lo importante era que estuviéramos juntas celebrando. Pero su abrazo cuando me jaló hacia ella era mecánico, falso incluso para sus estándares. El resto de la velada Celia estuvo diferente, más tensa, menos convincente en su actuación. La vi hablando en un rincón con Andrea. Las dos me miraron. Andrea le dijo algo al oído. Celia negó con la cabeza irritada. Carlos notó el cambio de humor de su prometida. Le preguntó si algo andaba mal. Ella le dijo que estaba cansada, que había sido un día muy largo. Él fue comprensivo como siempre. Le sugirió que si quería podían terminar la velada más temprano. Ella aceptó con alivio evidente. La fiesta empezó a disolverse alrededor de las 10:30. La gente se despedía. Me agradecían por haber venido. Me decían lo linda que se veía la pareja, lo felices que serían juntos. Yo asentía y sonreía mientras planeaba mis siguientes pasos. Celia se acercó para despedirse. Me dio un beso frío en la mejilla. Me dijo que me llamaría mañana para ver cómo seguía lo de los papeles, que quería ayudar con lo que hiciera falta para resolver el problema, que después de todo era algo importante para ambas. Le dije que no se preocupara, que yo me encargaría de todo, que solo tenía que concentrarse en los preparativos de su boda. Ella insistió. Dijo que no era molestia, que tal vez podríamos ir juntas a ver al abogado, que 4 ojos ven más que 2. Entendí perfectamente lo que estaba haciendo. Quería asegurarse de que yo no cambiara de opinión. Quería estar presente en cada paso del proceso para garantizar que la casa terminara en sus manos. Pero ahora que conocía sus verdaderas intenciones, podía ver cada movimiento con claridad. Le dije firmemente que no era necesario, que Mateo era muy competente y que ya habíamos hablado sobre cómo proceder, que en unas semanas todo estaría resuelto y entonces sí podríamos celebrar apropiadamente. Vi el flash de frustración en sus ojos otra vez. Salí del restaurante sola. Tomé un taxi de vuelta a casa. Durante el trayecto llamé a Alma. Le conté brevemente cómo había ido la noche, que no le había entregado nada a Celia, que había visto su reacción cuando inventé la excusa, que ahora estaba segura más allá de cualquier duda de que todo lo que escuché era verdad. Alma me dijo que había hecho bien, que mañana temprano iríamos juntas a ver a Mateo, que empezaríamos a tomar medidas reales para protegerme, que esto apenas comenzaba pero que íbamos por buen camino. Llegué a mi departamento cerca de las 11 de la noche. Me quité el vestido color vino y lo doblé con cuidado. Probablemente nunca volvería a usarlo. Estaba contaminado con los recuerdos de esta noche horrible.
Me puse el camisón y me senté en la cama. Saqué mi teléfono y busqué el número de Mateo en mis contactos. Le envié un mensaje diciéndole que necesitaba verlo urgentemente mañana a primera hora, que había cambiado de opinión sobre la transferencia de la casa, que necesitaba su consejo sobre otros asuntos legales también. Mateo respondió en menos de 5 minutos. Me dijo que podía recibirme a las 9 de la mañana en su oficina, que llevaría todos los documentos que tuviera, que no me preocupara, que encontraríamos la mejor solución. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que tenía que hacer. Pero ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado. En su lugar había algo más sólido. Un propósito. A las 8 de la mañana siguiente, Alma tocó a mi puerta. Traía café y pan dulce de la panadería de la esquina. Desayunamos juntas en silencio cómodo. Ella sabía que no necesitaba palabras en ese momento. Solo su presencia era suficiente. Fuimos caminando hasta la oficina de Mateo. Era un día soleado pero frío. El tipo de mañana que promete un nuevo comienzo. Llegamos puntuales. La secretaria nos hizo pasar inmediatamente. Mateo me recibió con preocupación evidente en su rostro. Le conté todo. Cada detalle de lo que había escuchado en la casa vieja. Lo que Andrea dijo en el baño del restaurante. Los años de manipulación financiera. El plan completo para internarme y quedarse con todo. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta. Cuando terminé se recostó en su silla y dejó escapar un suspiro largo. Me dijo que lamentaba mucho lo que estaba pasando. Que él había tenido dudas cuando le pedí preparar la transferencia, pero que no era su lugar cuestionar mis decisiones. Le pregunté qué podía hacer. Mateo dijo que lo primero era proteger mis activos inmediatamente. Cancelaría los documentos de transferencia de la casa. Pero además me sugirió algo más. Hacer un testamento claro que especificara exactamente qué pasaría con mis bienes si algo me ocurría. Y más importante aún, nombrar a alguien de confianza como apoderado legal en caso de que alguien intentara declararme incapaz. Alma se ofreció sin que yo se lo pidiera. Dijo que con gusto sería mi apoderada. Que me conocía desde hacía años, que podía testificar sobre mi lucidez completa, que jamás permitiría que Celia me encerrara en ningún lugar. Mateo preparó los documentos ahí mismo. Un testamento dejando la casa a una fundación de caridad después de mi muerte. Mi pensión cesaría conmigo, así que Celia no podría reclamar nada de eso. Los pocos ahorros que me quedaban también irían a instituciones benéficas. Firmé todo sintiéndome extrañamente liberada. Luego Mateo dijo que necesitábamos evidencia de las intenciones de Celia. Me preguntó si tenía acceso a mis estados de cuenta bancarios de los últimos años. Le dije que sí. Me pidió que los trajera todos para revisarlos juntos y documentar cualquier irregularidad. Pasé los siguientes días recopilando papeles. Encontré los recibos de las transferencias que le había hecho a Celia. Los préstamos que nunca devolvió. Los cargos inexplicables en mi tarjeta que ahora recordaba que ella había pedido prestada varias veces. Todo sumaba más de $15,000 en los últimos 3 años. Mateo preparó un informe detallado. Dijo que si Celia intentaba declararme incapaz, este documento serviría como contraevidencia. Mostraría un patrón de abuso financiero de su parte, no de deterioro mental del mío. Celia me llamó 3 veces esa primera semana. Cada llamada más insistente que la anterior. Quería saber sobre los papeles de la casa. Quería que fuéramos juntas a la notaría. Quería ayudarme a resolver el supuesto problema. Yo le decía que estaba trabajando en ello, que tuviera paciencia, que todo se resolvería pronto. Podía escuchar la frustración creciente en su voz. La tensión. La rabia apenas contenida. Ya no se molestaba tanto en sonar dulce. La máscara se estaba cayendo. 2 semanas después de la cena de compromiso, Celia apareció en mi departamento sin avisar. Tocó insistentemente hasta que abrí. Entró como tromba preguntando qué estaba pasando realmente. ¿Por qué estaba evitándola? ¿Por qué no avanzaba lo de la casa? La miré con calma. Le dije que había decidido no transferir la propiedad por ahora. Que necesitaba pensar mejor las cosas. Que tal vez la vendería yo misma y usaría el dinero para mi vejez. Vi como toda pretensión de dulzura desaparecía de su cara.
Me dijo que no podía hacer eso, que me lo había prometido, que yo le había dado esperanzas, que no era justo que cambiara de opinión ahora. Su voz subía de volumen con cada frase. Ya no fingía, ya no actuaba. Esta era la verdadera Celia mostrándose finalmente. Le respondí con voz tranquila que era mi casa y podía hacer con ella lo que quisiera, que las promesas se pueden cambiar, que había reconsiderado mis prioridades. Vi cómo su cara enrojecía de rabia. Entonces explotó. Me gritó que era una vieja egoísta, que después de todo lo que ella había aguantado a mi lado yo le debía esa casa, que había desperdiciado años de su vida cuidándome cuando podría haber estado haciendo cosas mejores, que yo no tenía derecho a retractarme ahora. Le dije que nadie le había pedido que me cuidara, que si todo fue una carga debió haberse ido hace años, que yo nunca la obligué a quedarse. Ella soltó una carcajada amarga. Dijo que por supuesto que no me fui, porque necesitaba asegurarme de que al final todo ese sacrificio valiera la pena. Le pregunté directamente qué sacrificio, qué exactamente había hecho ella por mí que no fuera una actuación para mantenerme enganchada. Celia se quedó callada un momento. Luego dijo con voz venenosa que el sacrificio de soportar tener una madre patética y necesitada, que fingir que me quería cuando en realidad me despreciaba. Finalmente lo había dicho. En mi cara. Sin testigos pero sin importarle ya. Le dije con calma que lo sabía, que había escuchado su conversación en la casa vieja, que sabía sobre sus planes de internarme, de vender la propiedad, de robar mi pensión, que sabía todo. Vi cómo el color abandonaba su cara, cómo abría la boca sin poder hablar, como por primera vez en su vida no sabía qué decir, qué actuación montar. Le dije que ya había tomado medidas legales, que jamás conseguiría ni la casa ni mi dinero, que si intentaba declararme incapaz, tendría pruebas documentadas de su abuso financiero. Celia reaccionó como animal acorralado. Me gritó que yo no tenía pruebas de nada, que nadie me creería, que todos pensarían que estaba senil y paranoica, que ella se encargaría de que todos vieran lo loca que estaba. Le mostré las carpetas que Mateo había preparado, los estados de cuenta, las transferencias documentadas, el testimonio escrito de Alma sobre años de observar su comportamiento. Todo perfectamente organizado y legalizado. Le dije que si hacía un solo movimiento en mi contra, estos documentos irían directamente a Carlos y a su familia. La amenaza funcionó. Celia entendió que había perdido. Me miró con un odio tan puro que casi era refrescante. Al menos ya no había falsedad. Me dijo que me arrepentiría de esto, que me quedaría sola, que nunca conocería a sus hijos, que moriría abandonada sin familia. Le respondí que prefería morir sola y con dignidad que vivir engañada y robada por mi propia hija, que ella ya estaba muerta para mí de todas formas, que la hija que yo creía tener nunca existió realmente, que lo único que lamentaba era haber tardado tanto en verlo. Celia salió dando un portazo. Fue la última vez que la vi. 3 días después recibí una llamada de Carlos. Su voz sonaba destrozada. Me dijo que había terminado el compromiso con Celia, que ella había confesado todo en un arranque de rabia cuando él preguntó por qué yo había cancelado mi asistencia a una reunión familiar, que no podía creer que la mujer que amaba fuera capaz de planear algo tan cruel contra su propia madre. Le agradecí por creerme. Él dijo que lamentaba no haber visto las señales antes, que ojalá hubiera conocido a la verdadera Celia antes de enamorarse de la falsa. Le dije que no era su culpa, que ella era una manipuladora experta, que él merecía a alguien genuino. Vendí la casa 3 meses después. No por 160.000 como Celia había calculado, sino por 180.000 después de hacer algunas reparaciones menores. Usé parte del dinero para viajar, para hacer esas clases de pintura que había querido tomar años atrás, para vivir finalmente para mí misma. Reconecté con amigas viejas del barrio. Empecé a ir a un club de lectura en la biblioteca. Alma y yo viajamos juntas a la playa ese verano. Por primera vez en décadas me sentí libre. Sola, sí, pero libre. A veces pienso en Celia. Me pregunto si alguna vez sentirá remordimiento, si algún día mirará atrás y lamentará haber destruido la única relación que debió haber sido sagrada. Pero probablemente no. Gente como ella rara vez cambia.
Aprendí que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Que la familia no siempre es la que nace contigo, sino la que eliges. Que nunca es tarde para recuperar tu dignidad, aunque duela dejar atrás las ilusiones. Tengo 65 años. Tal vez no me queden muchos más. Pero los que me queden serán míos. Viviré rodeada de gente que genuinamente me aprecia. Sin manipulaciones. Sin mentiras. Sin cargar con el peso de amar a alguien que nunca me amó de vuelta. Y eso, finalmente, es suficiente.